buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos 3 bloques con personalidades destacadas. El primero, vamos a hablar acerca de la Corte Suprema de Justicia. ¿Va a mejorar la Corte Suprema con los últimos cambios, con las incorporaciones de nuevos magistrados? Hoy nos acompaña el recientemente electo miembro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Alberto Martínez Simón. El segundo bloque vamos a hablar de educación y vamos a hablar acerca de la posibilidad que van a tener estudiantes paraguayos de capacitarse en una de las mejores universidades del mundo en Israel. Vamos a hablar con Gustavo Leite, asesor general de HC Innovation. Y el último bloque vamos a hablar acerca de la situación de Paraguayo Cubas. El payo anarquista lo vamos a conocer con mayor profundidad hoy acá en el Péndulo. Saboreando un rico café Lavazza, vamos a una breve pausa. A la vuelta iniciamos el debate. Buenas noches, doctor Alberto Martínez Simón, ¿cómo anda? Buenas noches, señor Carlos Peralta, un gusto estar en el programa, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se siente? Pasó el estrés, me imagino que habrán sido estresantes el último mes por lo menos. Bien, tranquilo, comprometido con lo que se viene, es decir, expectante con el trabajo que se avecina, pero por sobre todo tranquilo, o sea, con una idea clara de lo que quiero hacer llegando a la Corte Suprema de Justicia. Sí, fue un proceso largo. Arrancó el 26 de diciembre con la conformación de la terna, ya cuando estábamos en receso parlamentario, se tuvo que esperar todo el mes de lo que quedaba el mes de diciembre, todo el mes de enero, todo el mes de febrero, todo el mes de marzo y bueno, hasta ahora mediados de abril que termina. En horas, en días fue largo el proceso. También con mucha atención por parte de la ciudadanía a través de la prensa, cosa que considero positiva dentro de todo. Es decir, que un proceso de esta magnitud haya tenido el seguimiento de la prensa y de la ciudadanía implica un interés marcado en quiénes van a ser los ministros de la Corte y parece que esa va a ser la impronta en las próximas elecciones también. ¿Perjudica su imagen el hecho de que lo hayan vinculado con favoritismos, con pago de favores? Eso, a usted que ingresa ahora como ministro, ¿le favorece su imagen ante todos los que están viendo y van a ver su accionar? Le soy muy sincero, creo que no en el sentido que la gente que me conoce sabe quién soy y cómo actúo. La gente que no me conoce, yo creo que la gran masa de la sociedad paraguaya tiene un preconcepto con respecto al tema del Poder Judicial. O sea, hay un descreimiento muy grande, señor. Merecidamente ganada por la justicia probablemente, también. Probablemente. Pero no solamente la justicia, las instituciones públicas en general. Nosotros, los paraguayos, lastimosamente no creemos en nuestras instituciones. Esa es una crisis de institucionalidad muy grande que venimos arrastrando. Yo creo que después de la caída de la dictadura hubo un resurgimiento democrático y hubo un cuestionamiento exacerbado de todo lo que sea institucionalidad y hoy estamos construyendo a poco institucionalidad. Uno lee, por ejemplo, los comentarios vinculados a cualquier ente público y salen una cantidad de personas a opinar, haciendo ejercicio de la libre expresión, por supuesto, pero evidentemente sin conocer a fondo la causa ni a las personas involucradas y las críticas son genéricas, es decir, todos son corruptos, todos la característica de las redes sociales. Sí. Exactamente, que es, digamos, una reacción natural, digamos, de una sociedad que se vio mucho tiempo defraudada de sus instituciones. Hay que reconstruir la institucionalidad y hay que reconstruir la credibilidad. Y esa es una tarea que yo le voy a hacer absolutamente franco. Hagamos el esfuerzo que hagamos, probablemente esta generación no la termine de reconstruir, pero hay que empezar a reconstruirla. Es decir, yo entro a la magistratura, a la máxima magistratura del Poder Judicial, convencido que probablemente hagamos el esfuerzo que hagamos, no lleguemos a ese objetivo del 100% de reconstruir, pero hay que empezar el camino. Ahora, objetivamente hablando, del 1 al 10, ¿cómo califica el trabajo del Poder Judicial? Si tuviera que calificar, pero honestamente, del 1 al 10. Mire, otorgar una sola calificación es difícil porque hay demasiados aspectos. Es decir, pero un promedio. Si uno mira la gran masa de jueces que trabajan honestamente,
que no se publicita, que no sale a la prensa, que no son casos mediáticos. Yo tengo una imagen que es muy distinta a la que se publicita y a la que sale a la imagen, que es justamente los casos mediáticos, los casos de escándalo, los casos de corrupción, etc. Entonces, si uno tendría que dar una sola calificación, a lo mejor sería muy injusto porque sería calificar todo el trabajo o todos los aspectos del trabajo con una sola nota. Yo le calificaría con una calificación muy buena a aquel trabajo que no se ve, aquel trabajo que hace la gran mayoría de jueces, de juezas, de fiscales, de agentes síndicos que trabajan honestamente, que ponen su mejor esfuerzo, que no son publicitados porque los casos que atienden no son del interés de la prensa. Y hay, sí, por supuesto, un porcentaje de casos que a lo mejor disemina todo lo que tenga que ver con la imagen pública y donde sí la ciudadanía nos dio una calificación mucho peor. Ahora, la morosidad afecta a todos los niveles en el Poder Judicial, ¿verdad? Al penal, al constitucional, al civil, al comercial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el nivel de morosidad del Poder Judicial? Son varios niveles de morosidad. Es decir, hay un nivel de morosidad en primera instancia que está medido, hay un nivel de morosidad en Cámara de Apelación que también está medido, hay otro nivel de morosidad en la Corte, es decir, son distintos niveles de morosidad. Pero siempre estoy discutiendo últimamente lo siguiente, señor Peralta, me gustaría ponerlo también acá sobre el tapete en su programa. Hay dos conceptos que tenemos que manejar. Uno, el tema de la mora judicial, que es el tiempo que tardamos los jueces en exceso en dictar sentencia, que es una realidad, se dan casos, eso es innegable. Pero en realidad lo que exaspera a la ciudadanía es el tiempo de duración del proceso, que es otra cosa, cierto. en donde hay que trabajar con cuestiones que son mucho más de fondo, es decir, que tenemos que ver ahí los tipos procesales que estamos manejando o que seguimos manejando hoy día, la infraestructura que tenemos, la conveniencia de digitalizar o no los procesos que siguen siendo en papel y consecuentemente más lentos porque no tenemos trámites automatizados, la necesidad... ¿Y cómo es posible que hoy día no tengamos esos trámites automatizados? No, estamos empezando. ¿Y cómo es posible que a estas alturas del siglo XXI tengamos ese tipo de atrasos en los procesos? Es llamativo, mire que es llamativo, y cuando la justicia llega tarde, termina no siendo justa. Así mismo es. En realidad estamos avanzando bastante en el tema de la digitalización. Ahora, el 12 de abril, el viernes pasado, terminamos los últimos 3 juzgados civiles de Asunción. Es decir, ya los 20 juzgados civiles de primera instancia de Asunción están digitalizados. Nos quedan pocos juzgados penales de garantía de Asunción para terminar también el trámite digital en el fuero penal. Después vamos a ir a Cámara de Apelación de Asunción, vamos a ir a las circunscripciones del interior del país. Es decir, hay un plan ordenado que se tiene que compadecer con los recursos que tenemos, porque tampoco es cuestión de decir, bueno, hoy quiero digitalizar y hoy digitalizo. Tenemos que ver que haya una buena incidencia de Internet, tenemos que ver que haya equipos adecuados en la circunscripción que vamos a digitalizar, tenemos que ver que haya servicio técnico, personal capacitado, o sea, es un cúmulo de cosas que tenemos que ver, porque una cosa es tirarnos a la pileta, otra cosa es que antes tenemos que ver si hay agua. Es decir, no nos podemos tirar a la pileta inadvertidamente sin saber si ves que después de tirar nos vamos a flotar. Entonces, lo importante de todo esto es que el proceso empezó, el proceso está avanzando. Fíjese que el expediente electrónico acá en Asunción tiene ya 2 años y medio. Empezamos en octubre del año 2016 y tenemos, dentro de todos los obstáculos que tuvimos para la implementación, tuvimos suceso en el sentido de que no hemos dado pasos atrás. Los gremios de abogados acompañaron muy bien el proceso, o sea, se dieron cuenta de que eran cuestiones para mejorar. Tenemos un índice estadístico muy interesante de tiempo ahorrado en la duración de los juicios. Es decir, hoy día los juicios que tramitan electrónicamente duran menos, porque hay muchos pasos, como le digo, que ya no hace falta que una persona lo haga, sino que la máquina hace sola. Pero también hay otra cuestión que irrita a la gente, es la chicanería. Así mismo. ¿Verdad? Los abogados chicaneros que son contratados no para absolver a sus clientes, para dilatar. sino para dilatar. Correcto. Y para que termine por inercia o porque el tiempo prescribió, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y eso es muy común. Mire, si tenemos un caso que hace 19 años y recién ahora va a juicio oral y público, el caso del señor Walter Bauer. Imagínense, el que tiene dinero chicanea y no se llega nunca a un juicio oral. ¿Cómo eso desde la Corte se puede evitar? Por eso le hablaba hace tantas chicanerías. Le hablaba hace un rato de ver las estructuras procesales que estamos teniendo, en primer lugar. Es decir, si sería conveniente la posibilidad de tanta dilación, y ese es
una discusión muy fuerte que vamos a tener llegado el momento, por ejemplo, con los gremios de abogados que legítimamente van a apoyar la idea de que el derecho a la defensa sea irrestricto, de que se puedan realizar todas las peticiones posibles habidas y por haber, pero tenemos el contrapunto que usted está señalando, o sea, la posibilidad también de que eso implique una dilación sine die. Hay un proyecto de ley que preparamos con otros camaristas, entre ellos recuerdo el doctor Pedro Mayor Martínez, que habíamos hecho lo que le dimos en llamar la ley antichicana, que presentamos como propuesta a la Corte Suprema, que era una ley, un proyecto de ley que se iba a remitir después al Parlamento para evitar las recusaciones sin límite. Porque fíjese que hay un juicio en puerta y se le recusa al tribunal de sentencia, se le recusa al tribunal de apelación que tiene que entender, en eso se le recusa a la Corte. Hay que ir destrancando nivel por nivel para finalmente llegar a eso. Nosotros habíamos preparado un proyecto para evitar eso, por ejemplo. Pero, no sé, pero miren, los abogados son ingeniosos. Muy ingeniosos. Son sí, muy ingeniosos para la chicana. Esto último de agarrar y contratar a un pariente de un fiscal para sacarlo del caso es una de las cosas que se hace comúnmente, ¿verdad? Es decir, se elige a un abogado que tiene un problema con usted y lo sacan a usted del caso. Bueno, en realidad se demora. En realidad la ley ya previó esa situación. En el Código Procesal Civil está expresamente que cuando se elige un abogado que ya tiene una causal, yo, juez, no le reconozco la personería de ese abogado y no le dejo intervenir al abogado. Lo que pasa es que muchas veces los jueces también admiten esa intervención y terminan separándose ellos. Hay también connivencia de algunos jueces también, que a propósito... No sé si connivencia, pero hay ajustes que tenemos que hacer para evitar que suceda eso que usted está diciendo. ¿La morosidad en la Corte cuánto es? Dependerá de la sala, o sea, está medida, está también parametrizada eso, se parametrizó hace poco. Están sacando los números definitivos hasta ahora que tengo entendido que no se hicieron públicos. ¿Por qué no se hace público eso? No sé, o sea, en realidad yo por lo menos nunca accedí, siempre estuve interesado en saber cuánto era el nivel de morosidad de la Corte, pero no se hizo público. ¿Podría usted pedir para que se publicite eso? Sin problema. De hecho, le comento, la sala que yo integro, el gabinete que yo integro, que es el gabinete que dejó el doctor Torres 15 recientemente, me entregaron prácticamente foco a cero. Es decir, es una sala, un gabinete que funciona bien. La idea es que siga funcionando igual, es decir, que se esté haciendo un trabajo eficiente, rápido, etcétera. Pero ojo, un gabinete es uno de tres para formar una sala. Si yo tengo que coordinar con los demás ministros de la sala para que el trabajo realmente sea efectivo y así tienen que andar las tres salas de la Corte. O sea que uno de los jueces lo cajonee por tiempo indefinido. Correcto, correcto. Durante todo este tiempo que estuvo concursando, trabajando, ¿cuántas reuniones con políticos, con senadores tuvo? Muchas. ¿Y qué les piden? Básicamente señalan, el discurso fue muy igual en todos los ámbitos. Me dijeron que nunca me iban a pedir nada raro. Yo tomé eso como una muy buena señal. ¿Qué quiere decir nunca le van a pedir nada raro? Nada indebido. Todos los políticos con los cuales hablé, que eran senadores, en el entendimiento de que los senadores, como te tienen que elegir, te tienen que conocer, incluso fui invitado por varias bancadas a tener reuniones con ellos oficialmente. Me dijeron que nunca iban a pedir nada fuera de lugar, nada. Pero eso está de más luego decir. Pero está de más decir eso. Está de más decir, pero celebro que lo hagan porque es una expresión de deseo. Dijeron que iban a llevar siempre inquietudes de ciudadanos que les hacen llegar a ellos sus problemas. Ellos son una suerte de caja de resonancia. Y le respondí siempre de la misma manera. Le dije, desde mis tiempos de juez de primera instancia, yo recibo a todo el mundo. Y eso puede dar fe cualquier abogado que vaya por los pasillos del Poder Judicial. Ahí estamos mal, entramos mal. ¿Por qué? Y si tuviéramos que hablar futbolísticamente, hay que trancar eso. Yo creo que el juez tiene que recibirle a todos, señor. No, una cosa es, doctor, que le reciba a todos. Sí. Pero todos sabemos que cuando un político se va a abogar por un caso, por una persona, está emitiendo una señal. No precisamente porque Y es una presión. Fíjese, en los 16 años que yo tengo de juez, nunca me habló un político, además nunca me habló un ministro de la Corte. Ellos anticipan, la clase política que me dijo esto, anticipó y me dijo, lo que vamos a hacer es acompañar, ellos siempre acompañan personas a los cuales vienen y les cuentan los problemas y ellos van y quieren que alguien les escuche. Y yo soy un convencido que el funcionario público le tiene que escuchar a todo lo que le llega. Totalmente, por eso, pero para eso hay instancias. Es decir, si usted va a atender el caso de una persona, mira, yo no entiendo de derecho, usted nos puede ilustrar a mí y a la teleaudiencia. Es decir, si usted no tiene nada que ver con un caso,
¿por qué le tiene que acompañar a la persona? ¿Por qué no viene el abogado en todo caso? No hablan de acompañar. Y Ellos, habla. yo hasta donde sé, ellos nunca acompañan. O sea, piden que se les, Hay piden que se senadores, les reciba. hay piden que se les senadores, reciba. bueno, hay senadores que se pasan mucho tiempo en el Poder Judicial por los pasillos de los Pero también está, miembros de la Corte. también está en la persona del juez dejarse presionar. Totalmente de Es decir, acuerdo. uno le puede recibir perfectamente a la persona y después resolver como crea Totalmente de derecho, acuerdo. que fue lo que yo hice durante todos mis años de juez. Como le digo, yo siempre le recibí a los ciudadanos que se fueron a hablar conmigo y a esas personas que le recibí muchas veces les saqué en contra. Pero yo tengo el deber el deber de escucharle a esas personas, porque esas personas... A los involucrados en el a caso. todos los involucrados en el caso con En sus el caso, abogados. Sí, claro, sí, por con su supuesto. abogado, perfecto. Por Me supuesto. imagino que es así, de decir, pero De hecho, el Código de Ética establece que el juez debe recibir a las partes en condiciones necesarias, con presencia de la otra parte o en caso de urgencia con presencia del actuario judicial. ¿Verdad? O sea, da pie a pensar que el juez debe escuchar a las partes. Lo que no debe hacer es ponerse a favor de una de las partes simplemente porque vino a hablar con uno. Claro. Pero le cuento, las partes que normalmente van a hablar con un juez le cuentan su versión. Después viene otra parte, le cuenta su versión, a uno le facilita el estudio del expediente porque cuando hablan con el juez le cuentan lo que diríamos el caracú del problema, entonces uno va realmente al meollo del asunto y después uno falla de acuerdo a lo que cree entender del caso y al derecho que cree aplicable. ¿Usted no siente que le debe favores a los que votaron por usted? No, al contrario. De hecho, yo fui muy claro con todos los que hablé, yo le dije no tengo ninguna adscripción partidaria, de hecho yo siempre dije que iba a entrar con las manos libres para hacer el trabajo que tengo que hacer en el Poder Judicial y de hecho lo que todos los políticos me dijeron es que confiaban en mí y me iban a dar su voto justamente porque yo significaba una equidistancia con respecto a todos los grupos políticos. El discurso ya no queremos el juez amigo, sino el juez probo, el juez que tenga oficio en la materia, porque el juez amigo es amigo del poder siempre y el juez probo es juez probo siempre. Entonces, con esa idea, con ese discurso, yo entro a la Corte, absolutamente. Hay 33 senadores de distintas bancadas que me votaron, que yo no me siento completamente comprometido en conciencia con apoyarles alguna vez en algún juicio ni en alguna Nadie tampoco le determinación. llamó para decirle, doctor Martínez Simón, mire, ya tenemos tantos votos para que usted sea el miembro de la Corte. No. Fui siguiendo, sí, paso a paso el Porque usted desarrollo. sabe que muchas veces hay formas y formas de decir las cosas, ¿no? Y el hecho de que le comunique a usted que ya se consiguieron los votos. No. Yo iba siguiendo paso a paso por lo que me decían las distintas bancadas, decía más o menos un control. Calculo que habrá hecho lo mismo el doctor Romero, el doctor Camacho, etcétera, que cada uno tenía su hojita, digamos, de ruta, pero no en absoluto. Nadie se tomó la paternidad del proyecto, digamos. Fueron distintas voluntades, porque fíjese que hay 33 votos de distintas bancadas, hubo colorados, hubo liberales, hubo gente de los partidos de la tercera fuerza, el Frente Guazú, finalmente el día de las elecciones decidió hacer un voto testimonial a favor del doctor Camacho, me parece correctísimo, un muy buen candidato. Hubo senadores también de una bancada que decidieron votar por el doctor Romero, me parece correctísimo también, pero fue una elección, digamos, limpia, transparente, en el sentido de que los senadores fueron tomando su decisión. Como le digo, no me siento comprometido en conciencia de devolver ningún favor en ese sentido. A ver, usted me dijo que no estaba afiliado a ningún partido. Nunca estuve afiliado a ningún partido. ¿A ningún partido? A ningún partido, no. Ni colorado, ni liberal, ni en la época de facultad. Si nunca hice política. Tengo, sí, por supuesto, mi ideología y, por supuesto, siempre participé de las elecciones. Fui muy interesado en todos los procesos eleccionarios desde 1988, que voté por primera vez, estando todavía Stroessner en el país, que fue yo tenía 18, 19 años en aquel entonces, que votó por primera vez. Siempre participé en cuánta elección hubo y siempre tuve mis opciones y muchas de esas opciones fueron cambiando. Así, nunca voté por un mismo partido porque siempre traté de votar a las propuestas y a los candidatos. Pero nunca hice conscripción partidaria, nunca me afilié a ningún partido político. ¿Y qué piensa de los gastos reservados en la Corte Suprema? Si son bien utilizados, pueden ser útiles en ciertos tipos de servicios que la Corte tiene que brindar en forma urgente. Por ejemplo, si se presentara alguna situación de emergencia que hay que subsanar, o fíjese que si tuviera que hacerse, por ejemplo, un juicio oral de magnitudes extraordinarias, como fue aquella vez del Licua Bolaños, en donde hubo que habilitar espacios extraordinarios, y todo eso si se somete a los procesos licitatorios o administrativos que siempre son muy lentos y engorrosos, podrían frustrar de repente ciertas actividades. Pero yo creo que tienen que pasar por algún tipo de control, es decir, no puede ser absolutamente discrecional, porque también eso
apunta un poco a la posibilidad de que A la haya... discrecionalidad. A la discrecionalidad absoluta. Exactamente. Mire, no sé si usted recuerda que el doctor Benítez Riera, la primera vez que fue electo presidente de la Corte Suprema de Justicia, dejó de lado los gastos reservados. Yo no necesito. Creo que devolvió los gastos reservados. Devolvió totalmente. Sí, devolvió. Y generó malestar en el grupo de ministros de la Corte que sí estaban acostumbrados a dividirse esos gastos reservados entre tres. Generó disgusto y dijo, nunca más rechaces, le dijeron que nunca más rechazara los gastos reservados. ¿Usted está de acuerdo entonces en que sí existen los gastos reservados? Los gastos reservados con cierta cantidad de controles, sí. Es decir, si a mí me tocan suerte alguna vez administrar gastos reservados, le aseguro que voy a tener una contabilidad muy precisa en qué se están gastando esos gastos reservados, porque si no sería arbitrariedad y eso sería mal uso de un fondo público. Exacto. Y como son reservados, ¿usted, la gente no debería saber en qué se gasta o estaría dispuesto a publicar en qué se gastan los gastos reservados? Yo soy de la teoría y tengo la conciencia plena de que lo público es público. Es decir, si ese dinero público, la gente tiene derecho a saber eso. Yo creo que tiene derecho a saber en qué se gastó, aunque sea un gasto reservado. Tiene derecho a saber el tema que comentábamos ayer en otro espacio, el tema de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, también tiene derecho a saber. Ese es un tema muy sensible porque hace al patrimonio de las personas y puede también dispararse una cantidad de consecuencias en contra de las mismas personas que realizaron de buena fe esas declaraciones, pero yo creo que el mayor valor está en que la ciudadanía conozca cuáles son los bienes de las personas que están administrando cuestiones tan sensibles como por ejemplo la justicia o los bienes públicos en el caso de los administradores del Poder Ejecutivo. Y bueno, y desde fuera, desde la Corte, me imagino que habrá estado dentro de su objetivo en algún momento pensar, bueno, quisiera llegar a la Corte, sería un logro importante en mi vida profesional. Y mirando desde afuera a la Corte, ¿qué quería cambiar? ¿Qué querría cambiar, por ejemplo? Inmediatamente. Si yo llego a la Corte, esto trataría de cambiar inmediatamente. ¿Qué sería? Probablemente el tema de transparentar los procesos a través de la digitalización. Es decir, yo creo que gran parte de la imagen del Poder Judicial hoy pasa por lo que es misional, es decir, cómo tramitamos hoy los juicios. Y hay un gran secretismo, señor Peralta, con respecto a qué pasa en un juicio. Si usted tiene un juicio hoy en el Poder Judicial, va a estar a lo que su abogado le dice que pasa. Es decir, una persona que viene y le cuenta, esa versión, aunque sea de buena fe, puede estar distorsionada. Totalmente. Entonces, si usted puede acceder desde su teléfono celular a lo que le está pasando a su juicio hoy día, y usted puede decirle a su abogado, bueno, vos me estás contando que perdimos el juicio por A, pero yo acá veo en el expediente que es por A, por B y por C. Es decir, hay otras causales por las cuales también perdimos el juicio. ¿Qué está pasando? Entonces, yo creo que una de las cuestiones que serían prioritarias, y no lo digo porque estoy como cabeza de este proyecto hace varios años, sino porque estoy convencido de que la digitalización de los procesos va a contribuir a la transparencia de la imagen más importante que tiene que tener el Poder Judicial, porque es cierto, el Poder Judicial es un ente que también administra recursos, pero la ciudadanía no nos ve como administradores de recursos, nos ve como administradores de conflictos. Claro, claro. Entonces, en esos conflictos que nosotros los pasamos a procesos, que los tramitamos como procesos, yo creo que el ciudadano, el dueño del conflicto, como yo le suelo llamar, tiene el derecho de saber qué está pasando puntualmente, hoja por hoja. Entonces, si algo yo querría cambiar de entrada sería eso. Yo creo que eso, como le dije hace un rato, a lo mejor esta generación no nos alcanza para cambiar la imagen, pero ese va a ser un paso importante para que la ciudadanía empiece a confiar un poquito más en la justicia. ¿Y la Corte debería seguir manejando recursos económicos? Yo creo que sí. Y le digo porque la decisión política, de la política judicial, depende de la Corte. Lo que tenemos que hacer es que la Corte, tal cual se está haciendo en el último tiempo, es que vaya disminuyendo sus funciones administrativas de menor rango. Eso se vaya delegando en órganos gerenciales. Es decir, que los ministros de Corte en su mayoría se dediquen a la función jurisdiccional y en un porcentaje residual o casi residual, circunscripto a muy pocos integrantes de la máxima instancia, tengan cuestiones administrativas. Pero las grandes decisiones de política judicial las toma el Pleno. Por ejemplo, cómo vamos a distribuir cierta carga de juzgados en cierta parte del país. O sea, ¿quién mejor que la Corte conoce, por ejemplo, tiro un ejemplo hacia el azar, la situación de los juzgados en San Pedro, si se necesitan más juzgados laborales, o de la niñez ahí, o en Amambay, o en el Chaco, o como estamos en Itapúa? Ese tipo de decisiones las tiene que tomar la Corte como cabeza de un poder del Estado, tomar esas decisiones políticas, de política judicial,
que después se trasladen al presupuesto y la ejecución presupuestaria ya esté a cargo de un órgano administrativo. Que ya el ministro no se encargue de la ejecución administrativa, que se encargue un gerente, pero que esa decisión política de por ejemplo, abrir juzgados o brindar ciertos servicios, o digitalizar, por ejemplo, la justicia en Amambay. Si la Corte toma la decisión de que todos los expedientes sean digitalizados en ese departamento, sea una decisión política, de política judicial de la Corte. Por eso es importante que la Corte siga teniendo funciones administrativas. Bueno, y a nivel de justicia, es difícil castigar, penalizar en un juicio a los poderosos, a los que tienen más recursos económicos. Miren, le contesto, porque esa es la sensación que la gente tiene. Le contesto con mi experiencia personal. Yo le saqué una sentencia en contra al diario más poderoso del país. Lo fácil hubiera sido, lo fácil entre comillas, hubiera sido fallar a favor de ese medio. No lo hice. Yo estaba plenamente convencido de que no le asistía razón y saqué la resolución. Esa fue la demanda del senador de Vargas. Correcto, correcto. Ya hace varios años. Y tuve siempre juicios complicados, a pesar de ser juez civil, que digamos, tenemos juicios que son menos mediáticos que los juzgados en el fuero penal. Pero es cierto, en el fuero penal hay más incidencia mediática. Y no hablamos solamente del tema de la incidencia de los políticos, porque siempre tendemos a satanizar la influencia política. Hay influencia mediática, hay influencia de grupos de poder, hay influencia de grupos de opinión. Sí, grupos económicos. De grupos económicos, o sea, la necesidad de incidir o de pretender incidir es transversal a muchísimos grupos, no solamente los componentes de la clase política. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a que en Paraguay las instituciones funcionen como tales, es decir, dejemos trabajar las instituciones y el país va a andar mejor. Si apostamos a una justicia independiente, si apostamos a jueces que hagan su trabajo, es cierto, dotándoles de los recursos necesarios y de la autonomía necesaria, nosotros vamos a tener un mejor país. Desde la Asociación de Jueces del Paraguay, de la cual yo soy vicepresidente, venimos abogando hace rato por la independencia del Poder Judicial y lo hacemos con planes muy concretos, no solamente como una idea utópica. Despoliticemos los órganos de nombramiento y de remoción de los jueces. Saquemos los componentes políticos del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Quiénes tienen que salir? ¿Senadores y diputados? En una reforma constitucional, sí. Es decir, ya no tienen que integrar. Nosotros sostenemos el criterio que no tendrían que integrar. Dotémosle, por ejemplo, de la capacidad al jurado de enjuiciamiento solamente de proceder a través de un órgano de acusación que no sean juez y parte. Fíjese usted que hoy día el jurado de enjuiciamiento es juez y parte en el procesamiento de un magistrado. Tiene fiscal y ellos deciden. Ellos deciden, es decir, proponemos no solamente con una idea abstracta, sino con cuestiones muy puntuales, de modo tal a tratar de lograr la autonomía del Poder Judicial, la independencia del Poder Judicial. Nosotros no queremos que el juez solamente sea valiente y tenga actos de arrojo o de temeridad para hacer su trabajo. Nosotros queremos que sean hombres y mujeres absolutamente normales, que tengan la suficiente fortaleza institucional para hacer el trabajo. A eso realmente deberíamos apuntar, a una fortaleza. Esta última propuesta que presentaron en el Senado, de que el Senado nombre a un fiscal en el jurado de enjuiciamiento de magistrados que no forme parte del jurado de enjuiciamiento, ¿qué le parece? Nosotros hicimos ese proyecto de ley, es decir, el que presentó el senador Godoy con Víctor Ríos. Ese creo que era el proyecto de ley del doctor Florentín López Cáceres, pero un proyecto similar, una idea similar la trabajamos en la Comisión Nacional de Reforma del Poder Judicial, que siempre se manejan, digamos, ideas parecidas, interesantes, todas me parece, porque lo que se busca es que el órgano de acusación no sea el órgano de juzgamiento. Sí. Si el fiscal es nombrado por la Cámara de Senadores y está desvinculado al órgano de juzgamiento, para nosotros sería suficiente. ¿Sería suficiente? Sí, a pesar de ser nombrado por el Senado. Y alguien le tiene que nombrar. Es decir, ahí volvemos otra vez a la crisis de institucionalidad, ¿verdad? Exacto. O sea, no creemos nunca en nadie. No. Es que lo que pasa es que la práctica nos muestra que no son confiables. Pasa que si no es el Senado, ¿quién va a ser? Va a ser la Corte. Entonces vamos a decir, bueno, pero entonces la Corte le nombra y va a ejercer otra influencia. Algún órgano alguna vez tiene que nombrar. Alguien tiene que nombrar. Alguien tiene que nombrar. Entonces, en alguien tenemos que creer. Pasará por la credibilidad de la persona designada. Entonces, bueno, nos vamos a basar en su buena fama. No podría hacer una terna. Podría ser y finalmente la Corte sea la que elija, sí, sería otra variable. Pero otra vez, si alguien quiere dudar de ese nombramiento, podría dudar siempre se va a Siempre se va a dudar. Siempre se va a dudar. Entonces, independientemente de dónde venga la persona, siempre va a haber un halo de duda. Bueno, doctor, pero lo importante sería que haya una diferenciación entre juzgamiento y acusación. Exactamente.
Doctor, le agradezco que haya venido. Espero que no sea la última vez que venga. Y que como miembro de la Corte Suprema y que está, como usted dice, a favor de la transparencia, cuando necesitemos de su presencia y de su voz en algún programa, acceda siempre, porque muchos llegan, apenas asumen, no hay problema, llegan, pero una vez que están en el ejercicio de sus funciones, pues ya no aparecen para explicar muchos casos que importan a la ciudadanía, que creo que también es una forma de institucionalizar al Poder Judicial. Espero que usted siempre esté a disposición de la prensa. Espero que no sea la última vez que me invite. Con mucho gusto, si podemos coordinar los horarios, con mucho gusto voy a estar con usted, señor Peralta. Claro. Perfecto, sí. Doctor, éxito en su trabajo. Gracias, señor, muchas gracias. El doctor Alberto Martínez Simón, nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia. A la vuelta de la pausa, vamos a hablar acerca de un tema importante, paraguayos que pueden tener educación del primer mundo a la vuelta de la pausa. Vení a Bristol en el AOC Week porque tenemos los mejores precios del país. Aprovecha descuentos de hasta el 50% en todos los televisores AOC. Además, con tus compras te llevas un vino de regalo. Pero eso no es todo. Todo lo que compres lo llevas sin entrega inicial. Escucha estas super ofertas. TV AOC Smart de 49 pulgadas Full HD. Precio normal 18 cuotas de 359.000 guaraníes. Ahora, precio Bristol AOC Week 18 cuotas de 229.000 guaraníes. Para más información, llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal, don Gustavo Leite? ¿Cómo anda? ¿Tanto tiempo? Igualmente, muy bien, tanto tiempo realmente. Saludos a la teleaudiencia. Bueno, ¿y cómo está esto de HC Innovation y la posibilidad de que estudiantes paraguayos vayan al primer mundo a ser educados? Eso está. Es un proceso. HC Innovations es una empresa nueva, tiene 5 meses de vida, pero muy activa. Hemos optado por elegir el área de transferencia tecnológica. Y sobre todo hemos optado por ser un puente entre Paraguay y, yo digo siempre el futuro, porque vos vas a Israel y están 20 años adelantados en lo que va a venir. Yo creo que están 50. No sé, pero están adelantados. Están adelantados. Muy adelantados. Sí, sí, Entonces tuvimos unas excelentes relaciones siempre y hoy tenemos una sociedad entre HC Innovations, que está presidida por un expresidente de la República, lleva sus iniciales, y la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y como parte de ese acuerdo hay N cosas que vamos a implementar. Una de ellas son estas becas que comienzan ahora. ¿Cuántas becas? Las becas van a ser muchas, porque las becas, estas son las primeras 5 y después van a haber más, y después ya estamos pensando en posgrado, después ya estamos pensando en becas específicas para los sectores en que creemos que vamos a encontrar potencial para Paraguay. ¿Y estas primeras becas para quiénes son? Estas son para jóvenes paraguayos entre 20 y 30 años, universitarios o graduados universitarios, o sea, no puede ir un secundario, que hable inglés y que pase el filtro de la Universidad Hebrea de Jerusalén. La verdad ¿Y de qué ramas? Cualquier rama. De hecho, aprendimos con los israelíes que la innovación no tiene ramas. La innovación es una filosofía de competitividad. Así que estamos mirando, hay currículum fantásticos en el interior de Paraguay, gente que escribe en inglés. Nuestra juventud es maravillosa, maravillosa. Merece miles de oportunidades como esta. Vamos a empezar con 5. ¿Y en qué consiste la beca? La beca consiste en un curso de 25 días de inmersión en lo que es emprendedurismo, innovación, cultura innovadora y trabajo real dentro de la compañía de transferencia tecnológica de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Esos jóvenes van a probablemente venir con el chip totalmente cambiado. Creo 25 días. Sí. Van a estar en contacto con gente muy importante, van a hablar con creadores de empresas. Y yo digo, los que no tienen trabajo, tal vez van a conseguir trabajo. Y los que están trabajando probablemente le van a dar un ascenso para poder retenerlos, porque nosotros que ya somos grandes, nos maravillamos, y a los jóvenes que tienen mucho más imaginación y más
celeridad que nosotros para poner en práctica las cosas les va a cambiar la vida. Aparte que Israel es una economía vibrante. Es otra cosa. Vibrante. Es otra cosa. Estaba leyendo que va a construir una ruta en Suecia que automáticamente va a cargar de energía eléctrica los autos. Bueno, es una forma de no tener que lidiar con la batería. Con la batería, claro. Mira, cuando fuimos, porque increíble. fuimos varias veces a Israel, pero en la visita de Estado del 2017, el presidente Carter fue a visitar una de las invenciones de la Universidad Hebrea, que se llama Eagle Eye, que es el auto sin chofer, el software del auto sin chofer. Y le dijeron, bueno, de acá usted tiene una entrevista con el primer ministro, le vamos a llevar nuestro auto, así como suyo. El chofer abrió el diario y el auto le llevó solo 20 minutos. Esa empresa se vendió después a Intel de Estados Unidos en 16.000 millones de dólares. El profesor de la universidad que diseñó, inventó, desarrolló, es multicuaquimillonario y hoy enseña en la universidad por $1 al año. Historias, hay miles de historias. La universidad fue fundada por Albert Einstein en 1927, cuando no existía el Estado de Israel. Entonces, no solamente es el estudio, es la cultura, es la filosofía. Y las otras ramas en las que ya estamos trabajando son, en primer lugar, HC Innovations es el detentor de las primeras opciones para todas las nuevas patentes de la Universidad Hebrea de Jerusalén, desde Guatemala hasta Argentina. A ver, ¿qué significa eso? Significa que cuando está por salir un producto a mercado nos dicen, ¿ustedes lo quieren representar? ¿Lo quieren fabricar? Nosotros decimos sí o no. Y nosotros vemos que hay muchísimas oportunidades, porque la universidad te saca 100 productos por año. Entonces Paraguay, que tiene una base competitiva para producir con 2 vecinos gigantes, puede ser ahora un lugar donde fabriquemos medicamentos y no tener que pasar ya por Suiza o Estados Unidos para comprar el medicamento. Se abren muchas avenidas, se abre también un canal de investigación para que, por ejemplo, hoy, profesores de la Universidad Hebrea de Jerusalén a tiempo completo, que son 1000 los que investigan a tiempo completo, están tratando de dar una mano con abaratar el tomate y la cebolla en el Paraguay para el día a día de nuestra dieta. Nosotros calculamos que en Paraguay se consume medio kilo de tomate y un cuarto de kilo de cebolla por casa, por día. Esos son 800 millones de dólares. Y eso tiene por lo menos un 50% de ineficiencia por logística, pues se pudre. Sí. Entonces hay cosas que pueden tocar la vida de nosotros. Hay también un grupo de ¿Y por qué profesores. usted, a ver, usted que fue ministro de Industria, ¿por qué se pudre? ¿Por qué falla la logística? Y hay N factores. Un factor es que en los momentos en que Brasil y Argentina tienen demasiado tomate nos inundan. Entonces el productor de tomate dice, no, yo voy a trabajar solamente estos meses, los meses donde nos entra Brasil y Argentina. Por eso que de repente el tomate sale 60.000 el kilo y de repente te regalan. Y se pudren porque los espacios para estoquear en los mercados o en los camiones no están acondicionados para tal. Entonces nosotros creemos que si le metemos alguna idea de tecnología y podamos, yo no sé si va a ser un cubito, si va a ser un pomo o si va a ser no sé, les pedimos que nos ayuden. También les pedimos que nos ayuden a trabajar en el potencial médico de hierbas medicinales de Paraguay, no en el potencial de té, en el potencial médico. ¿Baja o no baja la presión la cola de caballo? ¿En base a qué propiedad molecular? ¿Se puede comprobar clínicamente que sí? Sí. Bueno, ahí sí la agricultura familiar va a poder cobrar más por su planta. Y para eso hay que ir a Israel, o Israel va a poner acá los dispositivos para que podamos las investigaciones hacerlas acá. Las dos. Hace 15 días estuvo un profesor de la Universidad Hebrea con nosotros haciendo unas pruebas de campo de un producto que creemos que si sigue avanzando, pues las pruebas fueron muy buenas, va a revolucionar la agricultura en Paraguay y en el mundo. Entonces, nosotros decidimos irnos. HC Innovations también invirtió en un fondo de nanotecnología con la Universidad Hebrea de Jerusalén, con inversores de China, de Estados Unidos, un fondo de inversión grande de Israel. Vemos que lo que se viene en nanotecnología es el futuro. Entonces, creemos que parte del proceso de desarrollo de Paraguay es que hayan empresas paraguayas que se internacionalicen y que puedan apoyar a que vengan esas cosas rápido a Paraguay, que nosotros podamos vender más caro porque vamos a vender más tecnología y en el proceso, en un tema de responsabilidad social, involucrarnos con que los jóvenes de Paraguay tengan oportunidad de estudiar allí. Ayer llegó a Paraguay un equipo justamente para iniciar el proceso de nanotecnología en Paraguay, en la Universidad Nacional. Ayer llegó el equipo. Qué bien.
Un equipo de 200 y pico mil dólares, hay equipos de $1,5 millones, pero ya llegó a Paraguay y se comienza. Esto se hace en la Universidad Nacional a través del CONACYT y el FONACIDE, es decir que de a poco nos vamos metiendo en el siglo XXI. Es que no tenemos opción. Si nosotros no queremos quedar tan atrás en el tren, no podemos estar siempre en el último vagón, y para eso tenés que hacer saltos cuánticos. Para hacer saltos cuánticos tenés que aliarse con el que sabe hacerlo. Si vamos a diseñar Fórmula 1, vamos a aliarnos con Ferrari, con Mercedes, no vamos a ir a aliarnos con Juancito. Claro, ¿y por qué recién en el 2017 se fueron? ¿Cómo se da esa relación de la universidad con el gobierno anterior y con el grupo HC Innovation? Para que recién ahora, ¿por qué no tiempo atrás, 5 o 6 años atrás? Si se hubiera hecho tiempo atrás, iban a decir que nos valimos de viajes y viáticos del Estado para ir a hacer algo para una empresa privada. Nosotros estábamos trabajando para el gobierno. Al salir el gobierno dijimos, de todo lo que vimos, de todo lo que creemos que le va a servir a Paraguay, ¿qué es lo que...? Y nosotros dijimos acá, ciencia y tecnología está ahí. Las relaciones con Israel son fantásticas del lado de Horacio Cartes, de nuestro gobierno. No quiero comentar de lo que se hizo después porque me parece que se obró mal con Israel. Pero nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea y creo que van a haber sorpresas interesantes antes de fin de año. ¿Qué tipo de sorpresas? Productos súper innovadores en Paraguay, producidos acá, productos Lo de la farmacéutica es instalar acá un... Y en principio vamos a tener que importar por la masa crítica. Una cosa es hacer 1000 pastillas, otra cosa es hacer millones de pastillas. Entonces, pero Paraguay es un excelente piloto de pruebas porque está en el centro de dos países. Es el gran distribuidor para la zona. Entonces, eso es lo que vemos. Pero de vuelta a las becas, que es para lo que me invitaste, ¿verdad? Creemos que vamos a seguir en un proceso. Horacio Cartes instituyó las becal después de Carlos Antonio López, después de 150 años. 1.600 jóvenes ya volvieron. Sí. Entonces, si nosotros seguimos con esto, y sea cada vez más, necesitamos más masa crítica. Y las becas de HC Innovation, después de estos cursos cortos, que son los que había ahora, porque queríamos iniciar ahora, pues necesitamos ganar tiempo, van a haber becas de grado y van a haber becas de posgrado. Entonces, este es el inicio de... ¿Cuántas becas anuales? ¿Hay alguna posibilidad de señalar, decirlo? No te puedo decir, Carlos, porque va a depender mucho de la necesidad. Si necesitamos bioquímicos, ¿y para qué vamos a becar 50 a una cosa? ¿Por qué no metemos 5 nomás, que es lo que necesitamos? Entonces, va a depender mucho de ello. Nosotros nos dejamos guiar, tenemos que ser humildes en el sentido de nosotros no entendemos nada. ¿Qué es HC Innovation? HC Innovations es una empresa de transferencia tecnológica y una empresa inversora en tecnología y investigación y desarrollo. Paraguaya. Hoy día, ¿qué puede transferir tecnológicamente HC Innovation? Hay 200 patentes que están a disposición. Elegimos sectores. El que mucho abarca, poco aprieta. Dijimos, vamos a tratar de entender el mercado de la salud, cuidados médicos de la salud. Vamos a tratar de entender el mercado de alimentos, alimentos orgánicos, alimentos de alto valor nutritivo, de salud. Ciberseguridad y servicios financieros. Esos van a ser los sectores en los que nos vamos a concentrar y este año nos vamos a concentrar en los dos primeros, salud, y alimentos. Bienestar y alimentos. Y ciberseguridad y... Será el año que viene, a veces se quiere hacer mucho, pero vamos a tener un pensódromo acá en julio, van a estar profesores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, va a estar el presidente de la empresa de transferencia tecnológica, nuestro socio, vamos a invitar a profesores, a alumnos, a empresarios, a... ¿Qué necesitan que nosotros desarrollemos allá que no tenemos todavía capacidad para hacer acá? Porque este equipo que vos decís, nanotecnología, no conozco, ¿qué prestaciones tendrá? Lo que podemos hacer acá hay que hacer acá, y lo que todavía no tenemos hay que hacer allá. Pero lo que tenemos que hacer es achicar el tiempo entre las naciones tecnológicamente avanzadas y Paraguay. Y eso se hace haciendo. Bueno, ¿y quién elige a los becarios? La Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Y qué condiciones deben reunir? Aparte de lo que ella dijo, no tiene que ser secundario, tiene que ser universitario o egresados. Tienen que escribir una composición de 500 palabras y convencerles por qué ellos tienen que ser beneficiarios de esa beca, en inglés. En inglés. Ese es el gran filtro. Hasta ahora lo que vimos, tenemos casi 1000 a hoy, 300 por ahí escribieron en castellano, ellos han eliminado. Se le dice, pues, please write in English, y escriben en castellano los perros. Entonces,
¿Qué vamos a hacer? Ñande tadugo. Pero Bueno, hay brillantes ¿Eso qué currículos. significa? ¿Que no sabían inglés? Y no sé, Se pero... dice pre-reading in English. Pero ya no estamos nosotros para interpretar por qué no, completa yo ya. sé, yo sé. Pero dentro de lo que vimos, hay currículum brillante. Sí o sí el inglés es eliminatorio. Y no podemos nosotros decirle a la universidad, queremos que a los paraguayos les Le expliquen hablen en guaraní. castellano y a el resto, porque este es un curso donde van suecos, van americanos, van chinos, y la lengua es inglés. Ese es otro tema que hablábamos con tus colegas. Paraguay necesita tomar una decisión ya de volvernos trilingües Sí, ya. totalmente. Nosotros Sí. tenemos que preservar el guaraní porque es nuestro, nos hace únicos. Pero hoy los 10 primeros del PISA, todos hablan inglés como segunda lengua, así. Sí, ciertamente es así. Bueno, ¿cuándo estarían partiendo los primeros 5? El 28 de junio 28 de junio. Y se quedan 25 días. hasta el 25, del 1 al 25, y el 29 y 30 de julio van a participar acá al Pensódromo y le van a contar a muchos jóvenes de Paraguay su experiencia, si ellos quieren. Bueno, está bien. Eso es importante que la gente... ¿Y hasta cuándo tienen tiempo de presentar? Hasta este viernes a medianoche. Hasta mañana, hasta pasado mañana. A medianoche. Que no puede trabajar bajo presión, no puede irse a Israel. No, Si está no bien. podés- No, Si no lógico. puede llenar un formulario No, en 10 minutos totalmente. y escribir 500 ¿Y palabras. dónde en hay media hora, alguna página donde uno tiene que ingresar? www.hcinnovations.com.py. Cuando escriban HCIN en Google ya le va a llevar a la página. Bueno, se llena el formulario, se envía formulario. y... Va a haber un filtro de 25. ¿Quién filtra todo? La Universidad Hebrea va a filtrar y nos van a decir que le entrevistemos a los mejores 25. Le vamos a entrevistar sobre su dominio de inglés. Ya no le vamos a preguntar si para qué se va a ir ni nada, pero queremos asegurarnos de que aproveche. Ahora, No queremos ¿usted mandar va a ser turistas. uno de los examinadores? No sé, probablemente, no sé, va a depender de lo que la universidad nos sugiera. Tal vez van a ser profesores de inglés. Yo no soy profesor de inglés. No, pero me contaba una anécdota. En los últimos tiempos que usted se fue, creo que se fue a Inglaterra cuando era ministro, y dio una conferencia y algunos le confundieron con un inglés. No va a ser mi... Era tan mi- así, mi era ac- tan, mi era ac- tan mi así acento- su acento, Mi ¿o no? acento es muy americano. No, pero en serio. No, yo hablo más o menos inglés, sí. Estudié en Estados Unidos y en Inglaterra, pero nunca voy a tener el acento de ellos, como ellos nunca van a tener el acento nuestro. Después de 10 años me digo, yo tener hambre todavía, te va a decir. Y así sonamos allá. Bueno, hasta este viernes entonces. este Eso es viernes. categórico. Bueno, vamos a hablar de otra cosa también, ya que está acá usted. ¿Le parece? Y bueno, vos preguntame, vamos a decir yo sé. Si sé, te ya contesté, y si no sé, te ya sí no ¿Qué sé. piensa de la economía de estos primeros meses de gobierno? Ya que usted era uno de los principales voceros económicos del gobierno Yo anterior. no puedo pensar porque uno no piensa en economía. Uno, Bueno, ¿qué ve? uno ¿Qué observa? indicadores. Lo que leo en los diarios es que la economía se está cayendo. No me diga lo que ve en los diarios. Cuénteme la realidad de lo que Y ve te Gustavo digo, no Leite. puedo no verte porque a ver, nosotros fuimos criticados, porque política es así, por gente importante que ocupa lugares en este gobierno. Si yo vengo a decirte está mal, qué pichado este Leite. Si yo decir está bien, a la pucha, qué chupa media este Leite. Por eso te digo, ustedes los periodistas tienen que mirar indicadores. Y los indicadores son de que la Yo no voy a economía pensar, está yo no voy a pensar perdiendo... ni lo uno ni lo otro. Cuénteme a mí. Y la economía perdió dinamismo. Hoy ABC, que creo que es un periódico amigo del gobierno. Claro, es la región, es el mundo. Mira, a nosotros se nos cayó Brasil 3% en el 2015 y nosotros crecimos 4,5%. Hay que saber lidiar con Brasil y Argentina y no llorar porque Brasil y Argentina están mal. Cuando Brasil se ¿Usted cae... cree que este gobierno está llorando porque Argentina y Brasil están mal? No, yo digo que hay que saber jugar el partido. ¿Qué pasó cuando Brasil se caía? No fuimos a decirle, veníamos a hacer la fábrica de Paraguay. 170 fábricas trajimos. Quiere decir que sí se puede. Lo que no hay que hacer es tratar de tomar medidas de corto plazo apresuradas. Por ejemplo, esta supuesta reforma fiscal me parece totalmente inapropiada, fuera de tiempo. ¿Por qué fuera de tiempo? ¿Y por qué es fuera de tiempo? Porque vos no podés a un tipo que está con pulmonía sacarlo la lluvia en el frío. Si vos lo que se te cae es el consumo, ¿cómo le vas a cobrar más impuestos al consumo? Es totalmente fuera de la lógica. Además, las medidas tienen que tener sentido en cómo le va a afectar a la gente. Va a afectar en desempleo. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando vos le cobres más impuestos al consumo,
se va a encarecer más ese productito. Sí, claro. Va a entrar más de contrabando. Si existe control, no debería. Papá, va a entrar más de contrabando, Carlos. Es no un tema de control, es un tema de tipo de cambio. Con el real a 4 y el peso a 40 y algo, va a entrar de contrabando. Entonces, ¿qué va a pasar? Las empresas formales... Se van a resentir. No, van a echar gente. Van a echar gente, sí. Pero hay otro tema. Es fuera de tiempo porque esto se tiene que pensar luego de los ajustes que van a venir por combustible, pasaje y salario mínimo. El combustible no aguanta más. Se va a tener que subir combustible dentro de poco. No dan los números. El dólar está alto. Sí, cierto. Bueno, y entonces ahí es el momento de pensar en el global. El global es, bueno, ¿y por qué no pensamos cuánto vamos a cortar de gastos superfluos? Sin echar ningún funcionario público, el ministro Doll en el año 98 cortó 70 millones de gastos en 7 meses. Se puede, pero tiene que haber una totalidad, porque si no va a ser un parche. Y nosotros tenemos que apuntar a que toda la gente sea partícipe y entienda del por qué va a ocurrir eso, porque si no, a la larga o a la corta, cuando haya muchos desempleados, le van a culpar otra vez a los que subieron el impuesto. Le van a decir, no, pero los ricos, se quiere Ahora, como que ¿usted poner... le parece mal que el tabaco, le aumenten las tasas al tabaco, a bebidas azucaradas, al alcohol? Y yo digo, pueden aumentar. No, pero yo le pregunto, ¿a usted le parece mal En momentos o no le parece que no es el momento indicado? En momentos cuando cae el consumo hay que bajar los impuestos. Y te digo, venimos a Israel. Israel acaba de bajar de 31 a 20% el impuesto a los genios para que vengan a instalarse en Israel. ¿Querés traer genios? Si vos querés que se consuma más, abaratar el producto, ¿cómo va a abaratar el producto? Bajando el impuesto. Y después pero también faltan señales. Me parece que el crecimiento del gasto ¿Qué público... tipo de señales? Y el que tiene que dar señales sobre cortar el gasto público, el que está a cargo del gasto público. Y el crecimiento del gasto público en los últimos 6 meses es muy rápido, muy grande, muy fuerte. Durante el gobierno anterior, ¿cuánto se redujo el gasto público? Durante el gobierno anterior pasamos de 85 centavos de guaraní o dólar recaudado en gastos rígidos a 73. Quiere decir que 12 centavos que antes se iban a gastos rígidos se fueron a inversión. Por eso que había las inversiones que había en el gobierno pasado. Y hoy no sé cómo está, pues yo estoy un poco desayornado por eso que insisto que se tiene que juzgar sobre indicadores. ¿Y los indicadores cuándo los vamos a tener? El 15 de agosto. El 15 de agosto vos vas a saber cuánto había en la caja de Petropar el 15 de agosto, cómo se fue y cuánto hay. Y vamos a empezar a mirar y ahí vamos a poder hacer análisis. Pero para mí, hablar de una reforma fiscal ahora sin tener en cuenta una señal fuerte de reducción del gasto público va a ser malo. Es decir, ¿qué medidas para reducir el gasto público se podrían realizar? Mira, yo recuerdo que ese famoso decreto 6 cortó 70 millones de dólares mandándole a la casa a la gente. A las 3 toda su casa. Se acabó horas extras, no hay remuneración extraordinaria. Se apaga el aire acondicionado. Los autos a las 3 de la tarde en parque cerrado. Te va a sorprender la cantidad de plata que se ahorra. Y no le echaste ninguno. No hay que echar gente. ¿No hay que echar gente? No, hasta que no tengas el global. Después sí. Tenemos que sentarnos a pensar qué Estado queremos. ¿Queremos un Estado que dé empleo o queremos un Estado que dé soluciones? Y yo creo que vamos a votar todo porque queremos un Estado que dé soluciones. ¿Por qué es tan difícil tener un Estado que dé soluciones? ¿Por qué para al presidente al que llega finalmente es más fácil convertir al Estado en una fábrica de empleo? ¿Por qué ocurre eso? Hay presidentes que no lo hicieron y así no fue. Yo siempre creo que en los países, yo recuerdo haber hablado con algunas mentes brillantes en mi vida, tuve muchas bendiciones y uno de ellos me decía, el presidente que hace lo que tiene que hacer puede perder las próximas elecciones, o su candidato puede perder las próximas elecciones, pero el presidente que no hace lo que tiene que hacer va a perder las próximas elecciones. Entonces, me parece una miopía de que hay que tratar de llevarla con la panza porque entonces vamos a quedarnos ahí. Y hoy te castiga, la gente te va a castigar. A la larga lo que juzga un gobierno es el bolsillo. Los perros juzgan hasta cuánto del mes le aguantaba el sueldo en la época de Juan, Pedro, Luis, y hasta cuánto le aguantaba. Así funciona, vos sabés, Carlos. Bueno, y a ver, ¿qué cree usted que va a pasar el 15 de agosto? Hace poco leía que en los primeros 100 días de Bolsonaro su popularidad había bajado considerablemente. Claro que hay visiones y visiones también, depende de qué medios, de qué diarios uno vaya leyendo, ¿no? Por eso que hay que hablar de indicadores. Exacto. Numéricos. Exacto. ¿Usted qué cree
sobre este gobierno. ¿Qué cree que va a pasar dentro, en el 15 de agosto, después de un año de gestión? ¿Cómo cree que va a ser la valoración de la gente? Yo creo que la valoración de la gente la tenés vos hoy. La calle te dice, te habla. ¿Te parece que yo tenga que decir? Ya te dije que si dicen que está muy bien, voy a hacer Pero un entonces va a chupamedia. vivir callado Gustavo Leite, no va a poder hablar más y no va a poder opinar más, entonces sí va a tener que pensar en Te eso. estoy hablando, te estoy diciendo Y bueno, que la entonces gente... decime cuando te pregunto. Y la gente no está contenta. No hay contento en la calle, o vos no sabes. ABC dice hoy, se vendieron 3.000 chipas, el año pasado 20.000. El chipero no está vendiendo chipas en Semana Santa. ¿Cómo estamos? Ahora, todo es culpa del gobierno. Es decir, Caramba. hay algunos, por ejemplo, yo no algunos hablé temas de como culpa, vos ya me querés culpa. No hay responsabilidad. Todo es responsabilidad. Y sí, o hay Carlos. algunos factores externos que no son manejables. No, el factor externo Como por ejemplo los precios de los commodities. El y factor compañía. externo no manejable es el dólar y los precios de los commodities y el precio del combustible. Claro. Por eso se va a tener que ajustar. Y eso hay que entender. Pero es Pirebaí otra vez. Claro. Y bueno, pero hay que saber explicar también por qué ocurren los Pirebaí, por qué tenemos que hacer los ajustes. Uno puede llevar las medidas, llevar y después sobre la hora, ¡bum!, le golpea a todos los perros. Y después yo creo que hay que mirar para adentro. Si vos no le das señales al empresariado de que vas a hacer un plan serio, pero no que vas a hacer, sino que ya lo estás haciendo de obra pública, y no das una señal de que entendés que hay que cortar gastos, ¿por qué le podés pedir al empresario que te acompañe? Se va a resentir también la inversión de medio plazo. De corto plazo se va a resentir el empleo y de medio plazo se va a resentir la inversión. Es el momento de bajar impuestos. Cuando se bajó el impuesto de 30 a 10%, se recaudó 5 veces más. ¿Te acuerdas? 2004. Hay que tener coraje para bajar impuestos. Dígame, si le invito al director de tributación, ¿usted podría debatir con él? Yo no tengo ningún problema. ¿No va a tener problema? No, ¿Seguro? Pero lo que pasa es que las posiciones filosóficas y las posiciones dogmáticas se tienen que poder llevar al mundo real de la economía real. Yo tengo entendido que este señor que está en tributación es un excelente técnico. Pues nosotros necesitamos que gente que vendió manzana en la esquina en momentos de crisis se siente a pensar cómo se soluciona la crisis. No el técnico, pues si no, vamos a hacer lo que dice el Fondo Monetario, lo que dice el Banco Mundial. Y son buenas recetas, pero no siempre funcionan y no siempre se pueden aplicar en este momento. En este momento no sería bueno tocar impuestos. Hay que bajar impuestos para estimular el consumo. De medio plazo tenemos que sentarnos todos a pensar en ese estado más eficiente, más flaco, y ahí va a sobrar más plata para salud, para educación, para lo que venimos quejándonos todo el tiempo. Perfecto. Gustavo Leite, gracias por venir. Yo te agradezco Es a una vos. charla Aprovecho espectacular. de vuelta para invitar a los jóvenes de Paraguay que se inscriban. Hasta el viernes. Hasta el viernes, sí, pero van a haber más. La Fundación Ramón Cartes, la fundación de la familia del expresidente Cartes, está comprometida con este proyecto y las becas no van a parar para la Universidad Hebrea de Jerusalén y para otras cosas que ya van a ir saliendo también. Gracias por venir. No, gracias a vos. Vamos a una breve pausa, enseguida continuamos en el péndulo. Vení a Bristol en el AOC Week porque tenemos los mejores precios del país. Aprovecha descuentos de hasta el 50% en todos los televisores AOC. Además, con tus compras te llevas un vino de regalo. Pero eso no es todo. Todo lo que compres lo llevas sin entrega inicial. Escucha estas super ofertas. Televisores AOC Smart de 43 pulgadas, Full HD. Precio normal, 18 cuotas de 296.000 guaraníes. Ahora, precio Bristol AOC Week, 18 cuotas de 189.000 guaraníes. Para más información, llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal, senador paraguayo Cuba? ¿Cómo anda? Muy bien, Carlos, presidente del Centro de la Facultad de Filosofía del año 86. ¿Cómo estás, Fallo? Un gusto verte. Presidente del Centro Estudiante de Derecho de la misma época. ¿Cómo estás? Excelente, muy bien, relajado, ¿Cómo cambiaron las cosas, no? bastante. Nosotros seguimos nuestra misma línea. Vos, nuestros compañeros de esa época, los presidentes del centro, ahí está Lilian Soto, está Desiree, etcétera. Estamos siempre en lo mismo. Bueno, ¿qué te convertiste? ¿Es cierto que sos anarquista? Líricamente sí.
¿Qué quiere decir líricamente? Líricamente significa que todo hombre tiene sueños húmedos en cuanto a la política. Algunos queríamos ser trotskistas cuando jóvenes, recordarás Sí, sí. que leíamos y compañía. Otros se consideraban de derecha. Y yo me fui percatando de que económicamente lo que corresponde es el colectivismo. Y en lo que hace al Estado, que desaparezca porque el individuo es el que tiene la primacía. Claro, que esos son sueños eróticos, que no se cumplen. Ahora, sigo siendo un republicano colorado, nacionalista republicano. No estoy en la Junta de la calle 25 de Mayo, como siempre ustedes saben que fui colorado. Y quiero una revolución republicana en un Estado feudal. A ver, explicarle a la gente qué es una revolución republicana en un estado feudal. Bien, si Chiang Kai-shek hubiera vivido hoy, hubiera sido el ídolo de los paraguayos, el hombre aquel que convirtió China en una república cuando él destruyó a los sátrapas de China. Volvió y luego Mao fue mucho más hábil y lo sacó. Claro, y se fue a Taiwán, Sí, a la isla. a la isla. Ahora, en Paraguay tenemos el 1% de la población con el 90% de las tierras explotables, no solamente cultivables, explotables. Esa clase, esa nomenclatura, es la que tiene que ser derrocada por nosotros, vos, yo, los burgueses. La pequeña burguesía, que es la que hace los cambios. No lastimosamente nuestros compatriotas bañadenses, cuyas revoluciones terminan en la esquina de la panadería. La clase media. No. O la burguesía. Claro, La clase en Paraguay media, sería la clase media. La clase media y los que somos profesionales liberales. Sí. Especialmente los que no tenemos patrones. Porque estamos en condiciones de bancárnosla. Bueno, ¿es posible en Paraguay? Es posible por muchas cosas. Es posible por varios motivos. Uno de ellos es el tema geopolítico, que yo ya esto lo digo de manera cliché. La historia comienza entre el Tigre y el Éufrates, una vez hablamos de eso contigo en la radio, Sí. Continúa los fenicios, Grecia, Roma, Sí. Península Ibérica, salta, va al este de Estados Unidos, va al oeste y rompe ahora en China. Rumbo otra vez a la Mesopotamia, pero para que llegue a la Mesopotamia yo creo que van a pasar unos 200 años todavía. Estados Unidos va a perder, o sea, va a entrar en un periodo de deterioro, no económico Me necesariamente. parece a Nostradamus. ¿Será? Sí, sí, estuve leyendo algo de Nostradamus en estos días. ¿En serio? Y sí, en serio, por este tema de Notre Dame. Estuve leyéndole y vos sabés que, bueno, está Habla repitiendo. el tipo de eso. Vos chico. sabés que sí, habla de la decadencia de una de las grandes naciones que sería Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, Lo que no se definió si era China o Rusia el que iba, pero alguien del este decía. aparentemente es China. Es China. China porque tiene los elementos, de los 5 elementos geopolíticos, tiene 4. Nosotros tenemos apenas uno que es identidad cultural. Ellos tienen dominio de costa, población, y qué decir, recursos minerales. Hay otro elemento por ahí que se me escapó. Entonces, las denominadas democracias en Latinoamérica desaparecen definitivamente porque nunca luego, siempre fueron nonatos. Nunca están ahí pero sin vida. Acá las urnas no sirven para un carajo, los poderes no están separados y la democracia no educa, no cura, no da viviendas, etc. Entonces vamos a volver a dictaduras, no a tiranías, dictaduras. ¿Y cuál es la diferencia entre dictador y tirano? Bueno, por ejemplo, Gaspar Ulloa de Francia, gran dictador del Paraguay, dio la identidad, hizo cosas sumamente importantes que podemos entrar de ¿Stroessner qué era? Un tirano. Un tirano, ¿por qué? Porque él usaba el sistema electoral para legitimar sus actividades non santas. El dictador te dice, yo soy un dictador y punto. Es una cuestión platónica esa. Carlos Antonio López. Y por ahí va. Tito en Yugoslavia. Yo a veces me acerco un poco a Salazar de Oliveira, los lusitanos me mandan al carajo. Y Chiang Kai-shek. Claro, que no podés trasladar esa figura a Paraguay. Jamás. Cada país, cada nación, es una cuestión, es un compartimento estanco. Ahora, pero el payo de hoy, el payo que se pelea, el que le tira agua, el que en los últimos tiempos le tira agua a la gente, el que vocifera, ¿qué es? ¿Es un payo auténtico o es una creación de Paraguayo Cubas? Es un payo que se está muriendo.
Es un payo de 57 años que ha visto morir a sus mejores amigos y que ha ido a sus velorios y que no tengo nada que decir importante de ellos. Víctor Duarte Mernoles se murió en una pieza ahí frente al Ministerio de Educación. Acá cerca, sí. Durante una semana le comieron las moscas y las larvas. Sí. Nadie le dio, y era un gran tipo. Katy López le dio un infarto, se fue al mazo, gran revolucionario. Todos los perros están muriendo. Nosotros, vos vas a ir a mi velorio, ¿qué va a decir? Hizo un quilombo por lo menos. Nosotros tenemos un epitafio. ¿Vos querés que escribir. se reconozcan por eso? Yo- Que nos hallamos a tu velorio y que por lo menos hizo eso. Claro, que por lo menos lo intenté. Que no me quedé en mi casa esperando la muerte. Yo hablo con los perros que están, que son abogados, que son técnicos, etcétera, que están de mi edad. Y los tipos están gordos. Si yo estoy gordo, están muy gordos. Tienen una vida totalmente apoplética, sin forma alguna. Y no son felices. Yo soy feliz cada día. Yo catequizo, hago catequesis y catecismo todos los días. Y soy feliz. Sumamente feliz. Y me importa un huevo. Si mañana me dicen que me van a sacar la roja, me sacarán la roja. Pero cada minuto. ¿Por qué? Y porque estoy de vacaciones todos los días. Dejo que mi hemisferio derecho haga lo que quiera. Gasto mucha energía, yo estimo, en la cuestión cerebral. Pienso, cabildo. Y después de todo lo que pienso no hago un carajo, actúo. Actúo con ira. Una ira contenida, que es vernácula. Yo ya eso abrevé de mi viejo, de mi vieja, mi vida entera. Bueno, pero ¿y qué conseguís? ¿Qué ganás? Ahora que el... Es decir, a ver, vamos a ir por parte. Sí. La gente, y te digo, he tenido muchas discusiones en los últimos días sobre la gente, es decir, con la gente, por Sí, tu culpa, Está bien. por tu culpa. Gracias. Eh, Yo sé que me defender. sí, te defiendo. Hay algunas cosas con las que obviamente no estoy de acuerdo. ¿Cómo qué, por y- ejemplo? Y algunas, por ejemplo, ¿sabes qué me molestó? Que le hayas dado el saplé al guardia. ¿Querés que te cuente lo que pasó con el guardia? No, pero ¿y sabes por qué? Porque inmediatamente cuando iba a reaccionar le dijiste, yo soy senador, no me toques. Él no me toque. Claro. Él no me toque. Entonces, pero ¿y por qué vos le tenés que tocar a él y darle el saplé? ¿Y por qué él, él me dio un pechoro? él te dio un Claro. pechoro. Yo no vi eso, ¿eh? Yo ¿Por te qué aclaro. el tipo me da un pechoro? ¿Te dio un pechoro? Claro, o sea, el tema es así. Ese tipo, como todos tus Pero colegas... ese día. Claro, como todos tus colegas saben, él lleva el arma. Él lleva un arma. Él pues es Méndez. ¿Él es guardia de quién? De Lugo. De Lugo. Él pues es pariente de Lugo, Méndez. Y él pues, Lugo le introduce a él como su karateca guardaespaldas. Y eso lo saben tirios y troyanos. Ya no es más el, ¿cómo se llamaba el otro? El Congo, no, Congo siempre era, no, el Congo es nuestro amigo, pero nuestro amigo Congo, Este pues es su guardaespaldas. Este gana en la Cámara de Senadores 12 millones fijo, más 400.000 de viáticos todos los días. ¿Por qué? Y porque sale de Asunción, porque lo No, lleva a ¿por qué? Lugo, ¿Por qué gana 12 millones? ¿Qué es del Senado él? es asesor de Fernando Lugo. ¿En qué? ¿Sabes cuál es su mérito académico? Handbolista. Con eso te digo todo. Y según Lugo es filósofo, Ndaye. Se fue a un curso de lacaniano, no sé qué puta, que duró 3 días. Yaguato, Ula y Bola. Entonces, ¿qué es lo que pasó ese día? Cuando yo me voy encima de Marín, que fue el que garroteó a mujeres en Alto Paraná y que Sí, al comisario Marín. me recuerdo, echaron sí. a mí para poder ascender a 11 delincuentes. Solamente 3 podían ascender. Eso lo hizo Lilian Adrede. Por ¿Quién, eso que Lilian Samaniego. Por Lilian eso que ellos Samaniego. adelantaron del 14 al 4º punto mi suspensión. Y el tema de Inforcom también, que la tiraron para las calendas griegas, porque la presión de los bancos y las financieras era muy grande para eliminar el asunto del Inforcom que yo había presentado. Cuando yo me acerco a Marín, ¿quién es el que viene a separarme de Marín de esta manera? El guardaespaldas de Lugo. ¿Qué tiene que ver el guardaespaldas de Lugo y qué tiene que hacer el jambolista dentro de la sesión de asuntos ¿Y constitucionales? por qué le permite la directiva o por qué los miembros de Asuntos Constitucionales le Y permiten? porque son todos unos pelotudos. Así de sencillo. Entonces, cuando el tipo... Pero se me- te dio un pechoro Claro. o te separó No, nomás. el tipo La me verdad hizo- cuenta. La verdad. Vean el del video. El tipo me hace, o sea, el pechorope es así. Sí. Él me hace así. Pero un tipo pesa 150 kilos.
¿Y qué hace él? Se me coloca En el medio. y yo me muevo acá, él se mueve Sí, acá. sí. Y Eso no me sí. deja pasar. Entonces, ¿yo qué hago? Le encajo el viejo Hueca acá para que se salga. Y punto. Y se salió. Y después, ¿a quién se va a protegerlo? A Lugo. Un pelotudo, jambolista, que yo, que yo le quiero acertar a Lugo y él se mueve para evitar que le llegue. Entonces, Si el día de mañana alguien, Sí. por poner una cosa, en una reacción intempestiva. me pega un tiro, No, tanto no. me pega. Vos, él cree que vos le empujás más fuerte de lo que él puede resistir. yo le empujé más Y fuerte. te encaja un tongazo, ¿qué vas a decir? Y me va a tumbar. Si yo Ya soy un sé que viejo te va a tumbar, enclenque. pero ¿Y qué nada? ¿y está bien o está mal? Y está bien, somos seres humanos. Yo tengo 3 costillas rotas, tengo la Pero ¿y clavícula por qué hecho tenemos que bola. ser violentos? No podemos solucionarlo. Es decir, ciertas eso, por ejemplo. Espera, un Vamos, ratito. ¿Cómo se llamaba el jambolista? Méndez. Méndez. Méndez, vos no tenés nada que hacer acá. Por favor, retírate. Ah, sí. ¿Y a vos te parece que él se iba a retirar? Y sí. ¿Sabés qué? Es una forma de decirle al resto. ¿Por qué un guardaespaldas tiene que estar en la sesión? Y no. Y vos le vas a decir, che, ¿O Méndez, todos los guardaespaldas de los senadores están en las sesiones? Cale tiene 12 guardaespaldas en el Congreso. 6 entran. En las sesiones. De 6 las entran comisiones. al plenario. ¿Por qué? Porque es un tipo que ha robado tanto y que ha hecho tanto daño a este país que él no está seguro ni de su sombra. Cuando yo le encajo el famoso botellazo de agua, 6 guardaespaldas se interponen de Calé. ¿Vos no viste? Son todos guardaespaldas de Calé eso. ¿Qué hacen 6 guardaespaldas de Calé en el Senado de la Nación? ¿Y por qué el resto no dice nada? Y porque somos, ¿Qué hacen guardaespaldas somos unos idiotas. ¿O es normal que los guardaespaldas estén en las sesiones? ¿Está establecido por el reglamento que estén los guardaespaldas o no? No. Un No, pero contarle a la teleaudiencia, un solo ¿están o no permitidos? En la mesa directiva hemos quedado que un solo funcionario de cada senador puede entrar a la sesión. No pueden entrar. Puede entrar un guardaespaldas si quiere, porque entre como asesor, pero no puede entrar armado. No debería. No es lógico. ¿Y por qué andan ¿Y armados? por qué le permiten si no debería? ¿Y qué? Y le vas a pedir a Trato Apuá que le diga a Calé que saque su guardaespaldas. Si Trato Apuá junta taquillo frente a Calé. Por eso que yo empecé a pelearme con Calé por el tema de que él le protegía a Trato Apuá. Cuando Trato Apuá me trató de insecto. Cuando yo dije que él era un ladrón porque no le cobraba a la gente 8 millones de guaraníes por ausencia. Trato Apuá nos debe 100 millones por sesión. Nos debe 500 millones por mes, nos debe 5.000 millones en lo que va del periodo legislativo. ¿Y dónde está esa plata? ¿Y quién lo defiende? Calé. ¿Por qué me suspendieron a mí? Porque Calé dijo que yo degrado política y moralmente el Senado. Guatana calcula, vos sos abogado. O por lo menos tenés un sentido jurídico, la gran puta. Yo tengo que ejercer mi defensa. Calé dijo que se cierra la lista de oradores y que yo no hable. Están loco. ¿Y qué va a pasar? Es decir, ¿vas a cumplir los 2 meses de suspensión? Vos no tenés suplente. No, porque la Constitución Sí, hasta está, el número 30. está tan mal parida. Esa parte está mal redactada. Los Camachos, todos los que participaron en esa constituyente, ¿cómo se les ocurrió hacer que el Senado tenga 45 titulares y Sí, 30 suplentes? eso está mal. Eso está pésimo. Porque se rompe la proporcionalidad de la representación. Hay que cobrarle Es una estafa a Emilio realmente. Camacho el inútil, por lo menos $1 millón por la cagada que hizo en la Constitución. ¿Por qué a él? Y Si- porque los es un pelotudo. constituyentes votaron todo por Y yo eso. no, pero yo digo nomás, pero el que anda girando, pues que está a favor de la enmienda. La otra vez, hoy vi que estuvo Simón por acá. De Simón lo único que no me gusta es que está a favor de la certeza constitucional. Pero Camacho está a favor de la enmienda, que Lugo tiene que ser activo, que Carte tiene que ser activo. Ahí están esos del Frente Guazú, rompiendo las bolas siempre. ¿Y con quién más estás peleado? Porque a Calé, sí, con el senador Galaverna, incluso algunas veces destacaste su figura y compañía. Sí. Y Yo la le gen- quiero a Calé. Vos sabés que la gente dice, y te voy a contar, porque te digo que estuve discutiendo por tu culpa. La gente dice, él se anima a decirle a los intocables lo que nosotros no podemos decirle. Y decime, tu objetivo es desmitificar todo a los intocables. Ese es tu objetivo, es No, uno no. de tus objetivos. Esa es parte de la táctica, del cómo, del método, para que los perros se percaten de que tienen el poder.
¿Sabes cómo se caza el tigre? Yo te conté eso la otra vez en la radio. El tigre, ¿cómo se caza en la India? Este es digamos, el tigre está acá en el medio. Salen los esclavos del marajá y le rodean con tela. Y viene el marajá con el elefante y el tigre con una uña puede rasgar esto. El tigre es el pueblo. Al tigre, con una uña, a los calés, a los tratoapuá, a los riera, a los llanos, a los lugos, los destruye. ¿Cuántos son ellos? 500 tipos. Una noche basta, paredón. Acá hay que fusilarlo a estos tipos. Y eso te lo dio convencido, como se hizo en Singapur. Y si los tipos, y si sus parientes no quieren contar dónde está la plata, se le fusila a los parientes también. Y si es mi mujer, se le fusila a mi mujer también. Es la única forma. O vos a Stroessner ibas a pedir por nota que se vaya. Violencia. ¿Y qué violencia? Violencia es irte a un puesto de salud donde Tony Barrios robó todo el oxígeno y mueren los niños hasta hoy. Eso no es violencia. ¿Qué es lo que es violencia? Un saplé a un gordo de 150 kilos. Ya poina. No, pero son grados de violencia, Payo. Pero que un grado mínimo, pero no le mata a nadie. Genial. No le mata a nadie. Genial. Mira, es lo mismo, ¿sabes qué? Es la argumentación que, mira, hoy estuve discutiendo con mi hermana, que quiere ser abogada, estábamos discutiendo. Justamente sobre este tema, ¿verdad? Y me dice, ella está con el tema de la forma, como escuché que muchos están con el tema de la forma, ¿verdad? No es la forma, no es la violencia. Y le decía yo, ¿y acaso no es violento que esta gente, porque tiene poder, pueda meter a sus amantes, a sus amigos, a sus familiares y a gente sin capacidad para, dentro de la función pública, robando con eso plata que pudiera ir a mejorar la calidad de vida de los paraguayos? ¿O acaso no es violencia que se rifen la plata de la merienda escolar, intendentes y gobernadores, y no sean sancionados porque hay un acuerdo para proteger a los que deben controlar esos recursos? Y se cayó. Se cayó. Yo te pregunto y le pregunto a la audiencia, ¿no es violento tener 430.000 funcionarios públicos? Claro que sí. En un país de 6 millones, 7 millones de habitantes, claro. 90% de los impuestos es para pagarles a estos zánganos. ¿Cuántos trabajan allí? Hay muchos que trabajan. ¿Pero hay trabajan? Muchos, no, hay trabajan gente que, 40.000. Pero Payo, hay gente que trabaja y hay gente que está, sabemos todos cómo está. El 10%. ¿A vos te parece solamente el 10%? Imagínate, hay 280.000 funcionarios en la administración central. Hay 120.000. Incluyendo policía. ¿Policía sabes cuánto hay? 24.000. Muy bien. De los cuales, ¿cuántos están en la calle? 6.000. 6.000. Justamente Marito tiene que enviarme, porque yo fui el proyectista, ahora en abril, ¿cuántos están en la calle? A los efectos de que perciban la exposición al peligro, que es un sueldo mínimo. 6.000 están en la calle. ¿Y qué hace los 18.000 restantes? Se rascan las bolas. Sí, no, y aparte no hay patrulleras, están sobre tacos, y te no cuento hay más. armas. Hay 3.000 tipos que están en bancos y financieras que reciben sueldos de los bancos y financieras y sus sueldos le dan a los comisarios generales. ¿Sabes cuántos guardaespaldas tenemos nosotros los políticos? 2.200. ¿Qué te parece? 2.200 guardaespaldas policías. El menos pintado en la Cámara de Senadores tiene 5 senadores. 5 guardaespaldas. 5 guardaespaldas. Sí. Ella es mi guardaespaldas, ahí que está mi hija. Y vengo caminando a tu canal en 5 cuadras y no necesito esa mierda. Bueno, acá me dicen, ¿qué hace Kelembú en las sesiones de los jueves? Kelembú era mi asesor, yo le quiero mucho a Kelembú, se desatinó y se fue con Zacarías y se lo echó de Cruzada Nacional. Pero lo tenía como asesor a pesar de estar allá en la municipalidad. No, Kelembú venía los días jueves. Sí. Y bueno, Kelembú me acompañó, estuvo preso conmigo en un par de ocasiones. Yo le hice vivir emociones muy fuertes a él. Y los jueves venía como mi asesor. Asesor de siendo funcionario, siendo concejal municipal. No, pero los días de sucesión son los martes. No, ya sé, pero siendo concejal. Siendo concejal. Él le tenía como asesor. Ad honorem, 5 bravos. Ad honorem. Claro. Bueno, está bien aclarado. Jamás le voy a pagar. No, eso es importante. Y Kelembú vino 3 veces nomás a la sesión. Viste que la gente se fija. Está bien. Y así tienen que ser. Así tienen que ser. Así tienen que ser. Nos tienen que sacar la piel los perros. Nos tienen que sacar la piel.
¿Cuándo hablas sinceramente y cuándo no? ¿Cuándo exageras? Yo soy histriónico, eso sin duda alguna, Sí. totalmente. Pero vos sabes que hoy, Carlos, y eso está ya científicamente comprobado, en un segundo vos percibís 10.000 señales mías del rostro. Vos quizás, como hablas con mucha gente, entonces vos haces un flujo y reflujo de información, vos decís, este tipo está boleando. O sea que vos te cuestionás, entras en una corriente kantiana, dudás. Pero la gente que ve en high definition, las puteadas que yo doy, saben que digo la verdad. Estaré equivocado, pero saben que creo en lo que digo. Entonces, Es decir, si vos crees lo que en vos estás diciendo decís, es, sos sincero en tus manifestaciones de rabia. Claro, yo digo... No es una actuación. No es La vida- el personaje que está creando Paraguayo Cuba. Bueno, pues, yo actúo de esta forma. Vos me conocés. Sí, nos conocemos. Sí. Siempre fui así. Yo te conozco, pero hay mucha gente que no te conoce. Claro. Entonces, por eso te estoy preguntando. Siempre fui así, escandaloso. Sí, calentón, calentón, nervioso. pichado, muy pichado, Sí, sí. ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que la gente confía en alguien, aunque no le gusta lo que diga, si es que lo dice convencido. Y ese es un hándicap positivo. Es cierto. Ahora, ¿y a qué importa si yo digo la verdad o miento? Lo que importa son los hechos que provoco. Cierto. Y bueno, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es el objetivo de ¿Político? todos? Sí, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Paraguayo Cuba en el Senado? Tengo, imagínate, 42 proyectos de leyes en 8 meses. No, pero el objetivo político, ¿cuál es? ¿Vos querés ser presidente? No, presidente al pedo. Presidente no manda ni por su señora. ¿Por qué? Porque No, vos tenía sos nominado, 45 así que senadores. comencemos con- Soy un lorito Oda. Sí, vos sos lorito Yo soy un Oda, lorito sí, Oda, eso es sí, cierto. sí. Y tenés 45 senadores, 80 diputados que hacen de tu vida. Imagínate, cada senador, no todos, ponerle 35, júntate hablando con la chica maquillaje que recién, se les da mínimo un contenedor a la semana para que metan gratis. Carte le daba 3 a Castiglione, imagínate. Espera, ya en espera, aquella espera, época. espera. A 35 diputados, ¿quién les da? Senadores. Senadores, 35 senadores. Se les da un contenedor. Así, ¿Qué por quiere? A ejemplo. ver, explica qué quiere decir Un eso. contenedor significa que vos no pasás por aduana, ni pagás aranceles, ni pagás impuestos. ¿Y quién le da eso? Marito, ¿o vos por qué crees que ya no hagamos? Les importa un carajo su sueldo. Pero ¿O vos, por espera, qué espera, es crees? grave lo que vos decís. Pero Vos no es podés, grave. no, es gravísimo. Es el Vos mundo podés- de la política. Perfecto. Pregúntenle a José Ortiz. Y decime una ¿Cuánto cosa. le daba a Castiglione? Le daba 3 ¿Y por qué no contenedores denuncia por eso semana. penalmente? Denuncié 1000 veces. ¿A dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? Mira, yo he presentado 100 denuncias al Ministerio Público. ¿Cuántas corrieron? Ni una. Esa no presentaste. Esa no presentaste. Pero ya la lea a los 4 vientos. No, pero... Dale a los 4 vientos. ¿Y por qué no hace algo? El ¿Y a lunes quién le voy a presentá. presentar? Yo me voy contigo a la fiscalía el lunes. Nos vamos juntos y presentá vos la denuncia. Ok. Pero en serio, porque es grave. Que ¿Sabes a cuánto los a mí- senadores se les compre con un contenedor para que metan lo que quieran. ¿Sabes cómo es el contenedor? El negocio del contenedor es así. Te dan el contenedor. Sí. Vos podés traer la mercadería que vos quieras allí, hasta por valor de 10 millones de dólares, 5 millones de dólares. Vos te vas y le vendés a Salema. Salema es Sí. un gran comprador de los contenedores estruchos estos. A lo de Luisito le da Sí. a todo esto que anda ahí, a todo esto que andan por allí, ¿verdad? Que venden súper barato y la gente dice, pero Sí, ¿y claro, ¿cómo ¿por qué tan sale barato? tan barato esto? ¿Por qué? Porque ellos le dan 50.000 a Tony Apuril, o le dan 50.000 a Llano, o le dan 50.000 a Arriera. Entonces, ¿A vos te ofrecieron? no, ellos no me ofrecen a mí un huevo, ellos saben que se van a ir a la puta conmigo, ¿verdad? A mí me ofrecieron una sola cosa, un tipo de ciudad, les te voy a contar después. Entonces, ¿qué pasa? Vos te vas a Salema, y Salema te dice, yo te compro 50.000, trae mercadería por 1 millón, en vez de pagar 150.000 de impuestos, paga 50.000, mete la mercadería. Así nomás es. A mí lo que me ofreció un tipo de Ciudad del Este, una casa de cambio... ¿Ya como senador? Sí. No era mundial. Un muchacho paraguayo cuyo hermano había estado preso ya. Me dijo que quería que yo le llame solamente al jefe de la mesa de cambios en el Banco Central. Banco Central, Banco Nacional de Fomento. Ese día. Y él me daba 5 millones por día hasta el final, si es que el tipo le daba a un punto menos del dólar cada mañana del día siguiente. De manera que yo podía... Acá hay gente en las casas de cambio
que le dan a políticos. Yo no sé a quién específicamente, pero si a mí me ofrecieron 5 millones una casa de cambio SHAE, ¿qué serán estas casas de cambio Chaco, cambio mundial, cambio no sé qué puta? Los tipos y amigos ganan millones. ¿Y sabe cuánto le dan por día a un político? Que me dijo el propio este tipo. Voy a evitar el apellido de él. 25 millones por día. Por día. Por día. De lunes a viernes. Porque eso es mucha plata la que se cambia. Claro. A mí me ofreció esta casa de cambio, o sea, es 5 millones por día. ¿Qué voy a hacer yo con 5 millones por día? Apenas puedo gastar, o sea, pago todas mis deudas, pero con 20 millones que cobro ya estoy bien. Payo, se dejó el tiempo. Es un placer charlar contigo. Me alegra que después de tanto tiempo podamos estar charlando. Igualmente, Carlos, yo estaba muy enojado porque Te- nunca me había invitado al péndulo. Sí, leí que escribiste una tontería. Mandé a la puta. Sí, escribiste una Y tontería. esas son las cosas que yo escribo. Por eso es porque te quiero nomás. Gracias, Payo A Cuba, vos por venir. también. Muchas gracias. A vos también. Y también a ustedes, muchas gracias por compartir otro miércoles. Que tengan una feliz Semana Santa, mejores Pascuas. Nos reencontramos el próximo miércoles.